Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Bien, Levítico, capítulo 25. Aquí nos habla, yo te enviaré mi bendición. De hecho, quiero empezar recordándoles el Salmo 133, que dice, qué bueno es y qué agradable que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen perfume que resbala por la cabeza de Aarón y llega hasta su barba y hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del monte de Hermón que cae sobre los montes de Sión. Allí el Señor ha decretado para su pueblo bendición y vida para siempre. En otra versión, la NTV dice que allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso vida eterna. La versión 60 dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Lo que vemos aquí es que hay algo que nosotros necesitamos entender, cómo es que la bendición va a venir a mi vida. Dios quiere bendecirnos. ¿Cuántos están contentos o están conformes, especialmente cuando no están bien las cosas en cuanto a necesidades que no han sido cubiertas? Entonces, nosotros a veces encontramos que Dios es grande, que es el dueño de todo, que es todopoderoso, y nosotros necesitamos como encontrar la clave para poder decir, esto es lo que yo necesito para ser bendecido. Estoy recordando cómo hace muchos años no entendíamos mucho acerca de ser ministrados, que alguien ore por nosotros y transfiera una bendición, una unción. Y recuerdo que algunas personas en Cuernavaca nos decían, estoy hablando de hace más de 20 años, decían, en Monterrey van a venir unos hombres de Dios, unos profetas, y ellos vienen a ministrar a los estudiantes de esa escuela, pero uno puede ir y si haya un espacio que se diera y Dios les da algo a estos profetas para que nos lo compartan, nos lo van a dar. Y entonces platicamos y dijimos, pues nos arriesgamos, y en una combi todos nos fuimos y dijimos, aquí estamos, tenemos hambre. Le dijimos a Dios, si tienes algo, nosotros queremos. Y teníamos esa gran necesidad de ser bendecidos, especialmente nosotros estábamos en una situación de mucha necesidad, de mucha limitación, y sentimos tan hermoso cuando aquellos hombres nos empezaron a llamar y nos dijeron, esto es lo que te dice el Señor. Y entre las cosas que se empezaba a decir es que nosotros íbamos a ser ejemplo de sus bendiciones.
y bueno, muchas otras cosas en diferentes áreas de la vida. Y lo que hoy vamos a ver es lo que tenemos aquí como tema: yo te enviaré mi bendición. Necesitamos ponerlo para verlo ahí atrás, por favor. Yo te enviaré mi bendición. Esto es una palabra de Dios. Repítelo conmigo. Dios quiere bendecirme. Otra vez. Dios quiere bendecirme. Tú estás aquí porque Dios quiere que escuches esta palabra. Él quiere bendecirte. Y lo que acabamos de leer está diciendo que es bueno la armonía. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque está hablando de esa unidad, de ese mismo sentir, de ese mismo pensamiento, y lo compara diciendo que es como el perfume que viene sobre el sacerdote, donde él es ungido, corre por su barba y viene a su pecho o a sus vestimentas, donde tiene el pectoral y donde ahí están las 12 piedrecitas que están representando las 12 tribus de Israel. Y es como el monte de Hermón, que dice que ese monte que está más alto, pero que empieza con sus gotas, con su rocío, a bendecir a las demás montañas. Y dice que así es, la armonía es algo que se extiende, es algo que se debe de promover. Y lo importante, y es de esto último que te voy a estar hablando, dice, porque allí envía Jehová bendición. Y esa palabra allí envía, que en otras versiones se traduce como ahí Dios decreta bendición. Allí Dios pronuncia bendición. Yo le pido a Dios que tú puedas tener esos oídos, que tus entendimientos sea abierto y que tú puedas entender que este no es un lugar solamente cualquier lugar, cualquier reunión, que este es un lugar donde Dios está y permite que haya un espíritu de unidad, de armonía, que si yo no le hablaba a alguien, pueda venir y saludarle. Si tengo algo contra alguien, le diga, oye, perdóname, discúlpame, te hice sentir mal. Vivir en esa armonía, que yo pueda decir, mira, no oraba por ti porque pues la verdad no me caías tan bien, pero Dios ha estado tocando mi corazón y me hace sentir que pienso en ti, me despierto temprano pensando en ti y me pongo a orar por ti. Y quiero decirte que he estado orando por ti. Eso es la unidad, ese es el espíritu de armonía que se empieza a mover entre nosotros. Y dice que ahí envía bendición el Señor, ahí decreta bendición, ahí pronuncia bendición. La idea es así que cuando Dios en el principio quiso que fueran las cosas, Él las declaró, Él las pronunció, Él las decretó. Y yo te quiero decir que esto es bien importante. Si tú vas a ser bendecido y tú vas a ser bendecido, es porque Dios está hablando bendición. ¿Lo crees? ¿Lo entiendes? Es porque Dios está decretando bendición. Es porque Dios está pronunciando bendición. Si tú no entendías esto y decías, yo soy bendecido porque pues Dios quiere bendecirme solamente porque pues soy muy guapo y entonces pues a Dios se le antoja bendecirme. No es así. Tú eres bendecido cuando estás en un ambiente de armonía. Tú estás en armonía con Dios. Tú estás en armonía con tu familia. Tú estás en armonía con los de la iglesia. Tú no tienes nada en contra, no tienes ningún problema. Estás en armonía. Tienes esa libertad para acercarte, para hablarte, para orar por él o por ella. Entonces tú estás en un ambiente de armonía y eso hace entonces
que Dios también venga, porque cuando hay armonía, tú no hablas mal de alguien, tú no estás murmurando de alguien, no lo estás criticando, no lo estás atacando, porque entiendes que tu hermano, tu hermana es un miembro del cuerpo de Cristo. Y entonces Dios decreta bendición, Dios pronuncia bendición, Dios envía bendición. Ahora, vamos a ver algunas cosas que son como ejemplo de estas bendiciones. Entonces Dios está diciendo, yo te enviaré bendición, como diciendo, yo me he propuesto algo. Y lo que yo me he propuesto es a bendecirte. Y para eso nosotros tenemos que entender qué es lo que debo de hacer para que yo sea bendecido. Y para esto entonces leemos Levítico capítulo 25. Los primeros versículos dice, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, el Señor le dijo, y empezamos a ver que tiene que ver, bendición tiene que ver con obediencia, bendición tiene que ver con cumplir indicaciones e instrucciones que Dios está dando. Dice el versículo 2, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando hayas entrado en la tierra que te doy, la tierra misma deberá guardar un año de descanso ante el Señor cada 7 años. Entonces hay cosas que Dios establece porque Él es sabio, Él es la sabiduría, y Él antes ya había dicho en Éxodo 20, 6 días vas a trabajar y hay un día que vas a descansar, que realmente la palabra de descansar lleva la idea de que tú te vas a dedicar más en ese día a las cosas espirituales, a las cosas de Dios, a reunirte con tus hermanos y vas a hacer un alto de tus actividades cotidianas. Y esto es una instrucción, esto es obediencia, y esto es descanso de tus actividades cotidianas, pero estás en actividad en las cosas de Dios, o entras en el reposo, en el descanso, en el compañerismo con Dios. Ahora, para que esto se pueda hacer se necesita fe, porque hay personas que no tienen este entendimiento y esta fe y dicen, ¿cómo que tengo que descansar? Eso es perder el tiempo. Venir a la iglesia es perder el tiempo. Yo puedo ocuparlo en otras cosas. Es porque no hay entendimiento, porque no hay fe, porque no se le cree a lo que Dios está diciendo. Me he encontrado con gente que dice, ¿por qué tenemos que dormir 8 horas? ¿Por qué Dios me hizo que yo sea una persona que tengo que dormir 8 horas? ¿Por qué no nada más 2 horas y lo demás lo aprovecho para seguir trabajando? Hay gente que dice, es que ¿por qué el día nada más tiene 24 horas? Había de tener 40 horas para que yo pueda hacer mucho más cosas. No están entendiendo acerca del descanso y de alguna forma están buscando solamente hacer actividades egoístas sin tomar en cuenta a Dios, para que entonces ellos piensan en su forma humana, en su pensamiento humano, que somos nosotros, porque hacemos mucho, porque trabajamos mucho, es como nosotros vamos a prosperar o ser bendecidos. Pero Dios dice, yo ya les dije, van a trabajar 6 días y hay uno que lo van a descansar. Pero ahora viene en Levítico capítulo 25 y dice,
bueno, no solamente les digo que van a descansar un día. Ahora yo vengo y les digo que la tierra la van a sembrar por 6 años. Pero el séptimo año va a ser un año en que la tierra va a reposar. Yo soy el dueño de la tierra y yo establezco cómo es que se debe hacer, cuántos años se debe de trabajar, cuántos años se debe sembrar, y un año, el séptimo año, va a descansar la tierra. ¿Está claro? Por 6 años trabajan y el séptimo descansan. Otros 6 años la tierra se siembra y el séptimo año se descansa. Y uno dice, a ver, Señor, explícamelo. Lo que yo entiendo es que si yo descanso, pierdo. Pero Dios dice, mis pensamientos no son como tus pensamientos y mis caminos no son como tus caminos. Yo te digo que si tú descansas, ganas. Y ganas más. Y tú dices, ¿dónde está esto? Bueno, pues es lo que estamos viendo aquí. Dice el versículo 3. Durante 6 años podrás sembrar tus campos, podar tus viñedos y recoger tus cosechas. Pero durante el séptimo año, la tierra deberá tener un año completo para descansar. Es el descanso del Señor. Es el descanso del Señor. No siembres tus campos, ni podes tus viñedos durante este año. La bendición de Dios no es qué tanto haces, pero no está promoviendo este pasaje a pasarnos de descansar, a caer en la flojera. Pero no es, realmente la bendición va a venir porque Dios te bendice. No es tanto por lo que tú hagas. Y por eso dice, no almacenes las cosechas que crezcan por sí solas, ni recojas las uvas de tus vides no podadas. O sea, en este año no se siembra, no se poda. La tierra deberá tener un año completo para descansar. Pero hay árboles que van a dar fruto. ¿Qué hago con eso? Entonces dice, se te permite comer todo lo que produzca la tierra por sí sola durante su descanso. Bueno, que hay naranjas, bueno, las corto y las como, pero no es para cosechar, no es para almacenar, no. Se dio, bueno, no lo sembré, pero el árbol sigue dando, lo tomo. Pero dice, se te permite comer de todo lo que produzca la tierra por sí sola durante su descanso. Esto es aplicable a ti, a tus sirvientes, a tus obreros contratados y a los residentes temporales que viven contigo. Versículo 7 dice, a tu ganado y a los animales salvajes en tu tierra también se les permitirá comer de lo que produzca la tierra. Entonces Dios está diciendo, yo te voy a enviar mi bendición. Pero yo te bendigo porque tú andas en mis caminos, escuchas mis consejos, sigues las indicaciones que yo te estoy dando. Y esto es lo que va a traer bendición. Nuevamente, la gente cómo tiene problemas aquí en su mente, en sus pensamientos. Y dice, pues es que esto no es lógico, es que yo no lo entiendo. Es que yo sí quiero buscar a Dios, pero yo creo que debo hacerlo de esta manera. Así dice la palabra, pero
pero yo pienso que es mejor hacerlo de esta forma. Y entonces estamos en una situación donde nosotros no estamos haciendo lo que Dios quiere y entonces no vemos resultados, pero vamos a seguir aprendiendo. Estamos viendo que Dios dice, yo te enviaré mi bendición, y en el punto 2 vemos, la seguridad es una bendición. La seguridad es una bendición. Versículo 18. Si quieres vivir con seguridad, ¿quién quiere vivir con seguridad? No solamente está hablando de la seguridad de cuando sales a la calle, pero fíjate qué clase de seguridad es cuando hay provisión, cuando no tienes que preocuparte. Es que ya viene la colegiatura de mi hijo y faltan 3 días y no lo tengo. No, faltan 3 meses y yo ya tengo la colegiatura. Esta es la idea. Dice, si quieres vivir con seguridad en la tierra, aquí está la clave. Sigue mis decretos y obedece mis ordenanzas. Repítelo conmigo, por favor. Sigue mis decretos y obedece mis ordenanzas. Esto es, si quieres vivir con seguridad. Ahora nos explica un poquito más, dice el versículo 19. Entonces la tierra, esto es seguridad, entonces la tierra te dará abundantes cosechas. ¿Cuándo? Cuando tú escuchas las indicaciones del Señor, cuando estás en el plan de Dios, haciendo su voluntad, cuando te encuentras en el centro de la voluntad de Dios, lo único que tú vas a esperar es algo inevitable que va a estar viniendo, y es bendición, es prosperidad. Dice, entonces la tierra te dará abundantes cosechas, comerás hasta saciarte. Mejor no preguntamos, ¿verdad? ¿Quién come hasta quedarse así bien satisfecho, bien completo? Pero esta es una palabra de Dios y es una bendición donde comerás hasta saciarte, y dice, y vivirás con seguridad. Vivir con seguridad es vivir confiadamente, vivir confiado, porque no hay afán, no hay preocupación. Y mientras yo te estoy compartiendo esto, tú tienes que permitir que el Espíritu Santo esté hablando en tu corazón y te diga, bueno, ¿por qué es que yo no salgo de esta situación? ¿Por qué es que yo no estoy avanzando? ¿Por qué es que, fíjense que antes la gente se endeudaba, debía su casa y tenía que pasar años para irla pagando? El tipo de deudas era así como compraba un auto y decía mi auto, que realmente no era su auto porque no lo ha terminado de pagar. Y como una garantía debía de pagar un seguro por si algo le pasaba al auto. Pero ahora, sabes que tú puedes ir a un súper y a la hora que estás en la caja te dicen, ¿con cuántos meses de intereses quiere pagar lo que llevas de comida? O sea, hasta ese grado se ha llegado donde tú les puedes decir, mira, a 3 meses, a 3 meses o a 6 meses para pagar lo que llevas. O que los zapatos que estoy usando los voy a pagar hasta en 3 meses. Y esto no es bendición. Esto no es prosperidad. Bendición es cuando llegas a la caja y te dicen, ¿cuántos meses? ¿Cuántos meses? No, porque sí es con intereses. ¿Cuántos meses? Y tú le dices, no, yo aquí tengo, no quiero andar cargando el dinero. Aquí tengo, voy a pagarlo. Esto es
vivir confiadamente. Si algo no está funcionando en mi vida, no es porque Dios tenga favoritos que a unos bendice y a otros no bendice. No es porque Dios esté olvidándose de mí. Es porque yo tengo que revisar qué es lo que está pasando en mi vida. Estoy en total armonía con Él, estoy en armonía con mis hermanos, estoy en esa unidad, en ese sentir que debo estar y estoy, cuando estoy en armonía con Dios es que estoy siguiendo sus instrucciones, sus indicaciones, le estoy creyendo a Él, estoy creyendo a su palabra. Y no me encuentro ahí luchando, que Él me dice algo y yo digo, no, pero yo digo esto. Él dice que Él es mi proveedor. Él dice que yo le obedezca y que me va a ir bien. Y yo digo, no, pero es que yo tengo que ver por mí, yo tengo que trabajar horas extras, yo tengo que a ver cómo le hago que Dios me espere y que me entienda. Yo ahorita de Biblia, no, yo ahorita de oración, de reunión, no, menos las células. No, porque en la semana anterior escuchábamos que hay 3 razones por las cuales las personas no quieren asistir a una célula. Número 1, porque asistir a una célula es disciplina. Me obliga a hacer ajustes de mis actividades y decir, tengo que ir a tal lugar a tal hora. Y la gente no quiere. La otra razón es porque no es lo mismo verme con alguien, hola, ¿qué tal? Y ahí nos vemos. Porque en una célula me doy a conocer tal como soy. Me ven de cerquita, las canas, si voy con maquillaje o no. De hecho, no me lo pongo. Pero es otra razón por la que la gente quiere guardar su distancia y dice, no, yo no me quiero comprometer. Y la otra razón por la que la gente no le gustan las células o no quiere asistir es porque vivir en grupo nos obliga a un crecimiento y esto quiere decir tener comunión con el Espíritu Santo. O sea, tomar un ritmo. Y muchas veces la gente no lo hace. Y esa es una indicación de Dios, una instrucción de que crezcamos. Y entonces la gente viene a un estancamiento en su vida espiritual. Y entonces pasa, los demás vinieron, los demás crecen, nos rebasan y nosotros seguimos y quizás preguntamos, bueno, ¿y qué es lo que está pasando conmigo en mi prosperidad? ¿Por qué no veo la bendición? Bueno, es que no estoy haciendo lo que Dios me está pidiendo. Nosotros decimos, bueno, yo sí quiero ser un cristiano, pero quiero ser un cristiano como yo pienso. Quiero ser un cristiano como yo creo. Quiero ser un cristiano con esa libertad de poder decidir qué hago y qué no hago, cuándo voy, cuándo no voy. Entonces, eso no es seguir las indicaciones de Dios, las instrucciones de Dios. Hay gente que no le gusta estar bajo autoridad de alguien. No, porque yo así quiero ser, sentirme cómodo con esa libertad. Entonces son cosas que simplemente nos están deteniendo para que la bendición que Dios quiere traer no esté fluyendo en mi vida. El versículo 20, una vez que Dios nos ha hablado de que nosotros podemos ser bendecidos y vivir confiadamente, hay preguntas. Y el versículo 20 dice, pero puede que preguntes, ¿qué comeremos durante el año séptimo? Ya que no se nos permite sembrar ni cosechar en este año.
Entonces Dios viene y ha dicho que 6 años trabajas la tierra, 6 años siembras la tierra, y que el 7º año descansa la tierra, y mientras tú aprovechas, o por lo menos el pueblo de Israel así lo hacía, ese año 7º se ocupaba a buscar a Dios, a leer las Escrituras, a dedicarse más a las cosas espirituales. Y entonces la pregunta que ellos hacían y decían, bueno, ¿qué vamos a comer? Si no sembramos, no vamos a cosechar. Pero Dios dice en el versículo 21, ten por seguro que yo te enviaré mi bendición. Este es un pacto que Dios hace. Tú obedeces lo que yo establezco en mi palabra. Tú sigues esas instrucciones que yo estoy dando. Y entonces ten por seguro que te enviaré mi bendición en el 6º año. Ahora, muchos de nosotros quizás no entendemos esta palabra bendición. Pero aquí hay algo bien claro. ¿Qué es bendición? Dice, de modo que la tierra producirá una cosecha abundante, suficiente para 3 años. ¿Esto es bendición o no es bendición? Que tú de pronto, el 6º año, porque Dios sabe que el 7º no vas a sembrar, no vas a cosechar. Él dice, yo te voy a dar abundante, suficiente cosecha. Esto es bendición. No solamente te voy a dar para 1 año o para 2 años, te voy a dar para 3 años. Esto es para que tú puedas vivir confiadamente, para que tú te sientas seguro y no estés preocupado. En ese 7º año que tú no estés preocupado, ay, pues aquí tengo que estar buscando a Dios, aquí tengo que estar leyendo las Escrituras, y ¿qué es lo que voy a comer? Dios dice, no, tenlo por seguro que así va a suceder. Ahora, aquí entra algo muy importante, es tu fe en el Señor. Que tú seas una persona que no solamente crees en Dios, porque yo creo que aquí todos los que estamos aquí creemos en Dios. ¿Hay alguien que no cree en Dios? Todos creemos en Dios. Pero no es lo mismo creer en Dios, porque dice la Biblia que hasta el diablo cree en Dios y tiembla. Pero aquí lo que es importante es que creamos a Dios, que creamos a su palabra, que creamos totalmente a su palabra, no parcialmente o lo que yo puedo entender. Suficiente para 3 años. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede que Dios dice, yo voy a traer una cosecha que te va a alcanzar para 3 años? Porque estamos viendo que cuando Dios habla, las cosas suceden. Y Él está diciendo que cuando hay armonía, cuando nosotros nos alineamos a los mandamientos, a las indicaciones de Dios, cuando tenemos armonía unos con otros, allí Dios pronuncia bendiciones. Ahí Dios está decretando bendiciones. Ahí Dios está enviando bendición. Yo te puedo decir, no va a suceder nada de bendición solamente porque tú digas, es que yo soy cristiano, porque yo vengo a la iglesia, entonces yo voy a recibir bendición. La bendición realmente va a venir porque Dios la decreta, porque Dios la pronuncia, porque Dios la envía. Esto es clave. Estos son principios.
Y a mí debe de preocuparme estar en esa armonía con Dios, alinearme con Dios, de tal manera que yo esté en una situación donde Dios pueda venir y empezar a decretar, a pronunciar, a enviar bendiciones para mi vida. ¿A quién le gustaría esto? Esto es extraordinario, son cosas tan importantes. El versículo 22 dice, cuando siembres tus campos, en el 8º año, todavía estarás comiendo. Acuérdate que el 7º año no se sembró. El 6º año se cosechó para 3 años. Cuando siembres tus campos en el 8º año, todavía estarás comiendo de la abundante cosecha del 6º año. De hecho, aún estarás comiendo de la abundante cosecha cuando recojas la nueva cosecha en el 9º año. ¡Qué bendición! Estamos en febrero. Terminó enero. Y tú dices, yo todavía tengo dinero de mis quincenas del 2014. Todavía lo tengo. No me lo he gastado. Eso es bueno. Eso es maravilloso. Yo te enviaré mi bendición, es lo que estamos viendo. Y en el punto 3, esa bendición es una bendición completa. Y ahí la palabra en hebreo es beraka, que está hablando de bendición, que está implicando prosperidad, que Dios es generoso. Beraka. Dios es generoso. Dios quiere traer prosperidad a tu vida. Y esto lo dice en el libro de Deuteronomio 28, el versículo 8. Vimos hace un momento que una de las bendiciones es la seguridad, es el que tú puedas vivir confiadamente. Pero ahora Él está hablando de otras áreas en las que Dios puede y quiere bendecir. Versículo 8 dice, el Señor enviará su bendición sobre 3 aspectos. Sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Dios dice que te va a bendecir sobre tus graneros, es decir, en tu cosecha. Y tú dices, bueno, yo no siembro. Bueno, tú no siembras, pero tienes un ingreso como resultado de tu trabajo. Y no solo es que tengas una cosecha, no solo es que tengas un ingreso, es que tú puedas saber, esta cosecha, este ingreso es bendecido por Dios. Eso es lo que hace la gran diferencia. Porque mucha gente puede tener dinero, pero hay gente que tiene dinero, tiene cosecha, y esa cosecha es bendita, es bendecida, porque Dios vino y empezó a decretar, a pronunciar, a enviar bendición sobre tus ingresos. Pero también dice, sobre todo aquello que haces. ¿Qué haces? Tu trabajo, tu actividad. Todos tenemos actividades. Toda la gente tiene un trabajo. Pero una cosa que hace la diferencia es que tú tengas un trabajo donde tú sabes y dices cada día, Señor, te doy gracias, porque yo tengo un trabajo
donde tú estás decretando bendición sobre mi trabajo. Tú estás enviando bendición sobre mi trabajo. Tú estás pronunciando bendición sobre mi trabajo. ¿Te das cuenta que hay diferencia? Hay diferencia. Muchos pueden tener trabajo, pero algunos tienen trabajos porque se han alineado, están en armonía con Dios y Dios dice, ahí yo envío bendición, ahí yo estoy pronunciando bendición, ahí yo estoy decretando bendición. Y quiero decirte que cuando Dios habla, cuando Dios decreta, cuando Dios pronuncia, sucede porque sucede. Cuando Dios lo pronuncia, va a suceder esas bendiciones. ¿Lo crees? Cómo Dios empieza a verte cuando Dios está pronunciando bendición sobre tu ingreso, sobre lo que tú haces. Pero también dice que Dios pronuncia bendición en la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. Al pueblo de Israel le prometió la tierra prometida. Una tierra de bendición que fluye leche y miel. Y ellos son benditos. Y es una nación incomparable. Y Dios dice, ¿por qué la gente se quiere cambiar de tierra? ¿Por qué la gente dice, mejor me voy a otro lugar porque aquí nada más no? ¿Por qué la gente se quiere ir al norte? Lo que no se ha dado cuenta es que no es el lugar. Si Dios te ha dado este lugar, te ha dado esta tierra, Él dice que sobre esta tierra, en la tierra que el Señor tu Dios te da, Él ahí va a estar pronunciando bendición. Quiero darte un ejemplo personal de ese cuidado de Dios, de esa bendición del Señor. Hace unos días que íbamos en carretera rumbo a Cuernavaca, por Puebla se nos pone un aviso en la camioneta un aviso con luz roja de que la bolsa de aire pues no está funcionando. Y así nos fuimos, llegamos a Cuernavaca y pedimos ayuda a un ingeniero mecánico y ya nos dijo que pues mientras no hubiera algún impacto no había ningún problema, pero que si recibíamos algún golpe, simplemente esa bolsa de aire nos iba a activar. Y bueno, pues andábamos en carretera, así que le dijimos que nos arreglara, porque nosotros íbamos a continuar nuestro viaje, íbamos a dejar ahí la camioneta y íbamos a continuar nuestro viaje en autobús a Saltillo. Y le digo, ¿y cuánto sale esto? Dice, es que esto no venden la pieza suelta y hay que comprar todo el paquete, 3,800. La mano de obra, para que te animes, me dijo, pues te la voy a dejar en 400. Entonces, 4,200 tenía ahí que gastar. Gracias a Dios llevábamos para algún imprevisto y sucedió el imprevisto y bueno, pues ahí estaba. Acordamos que se la dejábamos y que en nuestro regreso pasaríamos nuevamente a Cuernavaca, donde recibiríamos la camioneta ya arreglada. Y cuando llegamos, se acercó y me dice, discúlpame. Le digo, ¿por qué? Dice, es que no te la arreglé. ¿Cómo? Pues si habíamos quedado y yo le dejé el dinero. Y él me dice, lo que pasa es que
pedí esa pieza en la agencia y aunque les di el modelo, pero no coincide, y entonces no la pude. La volví a pedir y me volvieron a traer otra que tampoco era, así que pues ya por el tiempo ya llegaste, ya no te lo puedo arreglar. Bueno, así nos venimos. Y cuando llegamos acá, teníamos una carta de las que envía Toyota, donde nos decía que era urgente, que había una campaña, que había camionetas que tenían, estaban en cierta condición que coincidía en la que estábamos nosotros y que por favor fuéramos porque era necesario esa revisión y que era totalmente gratis. Y así que fui, lo arreglaron y no tuve que pagar 4,200, sino totalmente gratis. Y entonces yo le dije ahí a la persona, oye, por eso me gusta Toyota, porque eso es lo que hace, pero esto no es otra cosa. Dice mi esposa, qué bueno que no te la pudieron arreglar allá porque pues hubiéramos gastado innecesariamente, porque aquí esto nos lo hicieron totalmente gratis como una compañía que quiere que estés completamente satisfecho con lo que te han vendido. Es un ejemplo de cómo pudo haberse ido dinero, pero Dios movió su mano para que no se dieran las cosas y nosotros no gastáramos ese dinero que ahora ya lo ocupé para llantas y algunas otras cosas, porque estaba disponible ese dinero. Ahora, vemos aquí en la Biblia, abundan las promesas y la profecía. O sea, lo que nosotros vemos en la Biblia, Dios tiene promesas para ti. ¿Escuchaste? Dios tiene promesas para ti. Dios tiene profecías para ti. Dios aseguró que está dispuesto a bendecir y siempre habla de cosas que se propone hacer en el futuro. En ambos casos, es decir, en las promesas y en las profecías, en ambos casos siempre hay condiciones. El llamado de Dios a ajustarse a su voluntad para que su promesa pueda bendecir al obediente. El llamado de Dios para ti es ajustarte a su voluntad para que Él pueda bendecirte cuando tú eres obediente. Terminamos con estos versículos que está confirmando lo que te estoy diciendo, Deuteronomio 28, versículo 1. Todo lo que nosotros vamos a recibir en cuanto a bendiciones, promesas, profecías cumplidas, tiene que ver con la parte que debemos de hacer nosotros, que es la obediencia. Y dice, si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios, tú y yo debemos de venir a tiempos y decir, Señor, ¿qué es lo que tengo que escuchar? ¿Qué es lo que no estoy haciendo bien? Si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mando cumplir, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Lo que Dios quiere es ponerte en otro nivel. Dios quiere exaltarte. Versículo 2, si escuchas la voz del Señor tu Dios, todas estas bendiciones, o sea, las que está hablando en Deuteronomio 28, los 15 versículos primeros, dice, vendrán sobre ti y te alcanzarán. O sea, la bendición es algo inevitable. Como cuando sales a la calle y está lloviendo, tú no puedes evitar ser mojado porque
es inevitable, está lloviendo y tú estás saliendo. Así son las bendiciones del Señor. Recuerdo cuando te decía que fuimos a Monterrey hace más de 20 años, una de las cosas que nos ministraba el hombre de Dios decía que nosotros éramos gente que teníamos la capacidad de ver las bendiciones de Dios y recogerlas, que había gente que veía las bendiciones ahí alrededor tiradas y ahí las dejaba. Y nosotros tenemos que ser este tipo de gente de poder ver y tomar las bendiciones de Dios. Dice el versículo 58, cuando no se cumplen las condiciones, cuando no se obedece, dice, si no tienes cuidado de poner por obra todas las palabras de esta ley escritas en este libro, ni temes este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios, dice el versículo 59, entonces el Señor aumentará en gran manera tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. En otras palabras, buscas a Dios, sigues sus indicaciones, te va a ir bien, vas a tener seguridad. No lo haces, vendrán consecuencias. Así que no es a mi manera, sino a la manera de Dios. No es a mi manera como aquella canción que así se llama y que en su letra está expresando ese sentimiento de rebeldía. Es algo de esta letra, de esta canción, dice, el final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves que yo he sido así hay cristiano, que yo he sido así, te lo diré sinceramente, viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras y bien sin descansar ya a mi manera. Y del amor dice, jamás tuve un amor que para mí fuera importante. Tomé solo la flor y lo mejor de cada instante. Viví y disfruté. No sé si más que otro cualquiera. Y sí, todo eso fue a mi manera. Y así a veces creyentes quieren bendición, quieren prosperidad, quieren resultados, pero quieren vivir a su manera, con un espíritu, con un sentimiento de rebeldía. No, a mí eso no me gusta. Es que eso yo no quiero. No, eso yo no lo entiendo. ¿Por qué tengo que hacer lo que me dicen? No te dejas discipular, no te dejas formar. Tú decides cuántos años vas a estar dándote golpes cuando la vida es sencilla. Si lo hacemos a la manera de Dios. Y para eso tengo que morir, tengo que rendirme, tengo que humillarme, tengo que decirle, Señor, no puedo, pero ayúdame. No estoy convencido de eso, pero yo sé que es bueno hacer tu voluntad, es agradable hacer tu voluntad. Así que aquí estoy, trata conmigo. Y Dios lo va a estar haciendo. Todos estamos aquí porque creemos en Él, pero debemos de creer a su palabra. Debemos de creer lo que decíamos hace un momento. Para nosotros descansar
es perder. Y Dios viene y te dice, descansar no es perder. Descansar es ganar y ganar más, porque estás haciendo mi voluntad, me estás obedeciendo y mira, yo te aseguro que te voy a bendecir, que yo me voy a parar y voy a pronunciar bendición, voy a decretar bendición, voy a enviar bendición. Y Dios dice, sobre tus ingresos, sobre lo que tus manos hacen, sobre la tierra donde tú estás, ahí yo voy a traer bendición. La bendición no es algo así como algunos dicen, es que a mí no me tocó. Llegué tarde al reparto y no me tocó. La bendición es para todos. Y si algo siento en mi corazón, es que Dios se ha propuesto, no importa cómo estés ahorita, y dices, es que a lo mejor ni desayuné y siento aquí algo y me están hablando de prosperidad y de bendición. Pues estés como estés, en el lugar donde estés, si tú haces lo que Dios quiere, Él te va a sacar de esa situación y te va a exaltar y ponerte como ejemplo de sus bendiciones para que otras personas vean y digan, yo quiero ser como tú, porque tu vida me es de bendición, tu vida me inspira a que yo pueda ser como tú eres. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a hablar un momento con el Señor.